¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en nuestra clase 89. Vamos a seguir trabajando con el sistema de ecuaciones. En esta ocasión todavía vamos a trabajar sobre el método gráfico para practicarlo un poco más y ver qué podemos deducir de estar trabajando con este método, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la página que nuestro manual CIME, 129 me parece, 130. Vamos a trabajar sobre la 130. Nosotros ya trabajamos sobre un problema en la 129 y el día de hoy vamos a resolver otro ejercicio más a través del método, pero recordando y recapitulando un poquito lo que vimos en la clase anterior, nosotros veíamos que para poder resolver lo que viene siendo el método gráfico en este sistema de ecuaciones, lo que hicimos fue darle un valor a x y sobre el valor que teníamos de x pudimos encontrar un valor para y. De tal manera que encontramos dos coordenadas en nuestro plano cartesiano y trazamos una recta. Y pudimos darnos cuenta que en las rectas se cruzaban en algún punto, ¿no? Y en ese punto en el que se cruzaban las rectas, pues decíamos que esa era la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Si se fijan, si recuerdan, el punto donde nos encontramos la vez pasada fue en el punto x donde vale 2, y vale 4. Y vamos a contestar unas preguntas muy sencillas que venían derivadas de ese problema. Dice, ¿cuál es el punto donde se cortan las rectas? Entonces nos están hablando donde las rectas se cruzaron, ¿no? Y podremos decir que en el punto donde x es igual a 2 y y es igual a 4. Lo podemos poner por así más o menos, o podríamos decirlo también donde x es igual a 2 y y es igual a 4, ¿no? Entonces, después nos pregunta, entonces, ¿cuál es el valor de x en el sistema de ecuaciones? Pues vale 2. ¿Y cuál es el valor de y? Pues vale 4, ¿no? Entonces, lo que podemos deducir es que simplemente una vez que encontremos dónde se cruzan los puntos, vamos a encontrar la solución del sistema de ecuaciones y vamos a repetir una vez más qué es lo que tenemos que hacer. Les recuerdo que para hacer... para resolver el sistema de ecuaciones, lo que yo tengo que hacer es crear unas tablas de valores en las que yo tenga, por ejemplo, yo les dé un valor a x y le dé un valor a y, de tal manera que pueda encontrar crear unas coordenadas y trazar una recta para tratar de encontrar la línea. También es importante observar que dentro de que nos podemos dar cuenta también a través de la tabla, si puede darse el caso de, si adivinamos el valor de x en una de las tablas, también nos lo va a mostrar el valor aquí en las tablas, donde ambas coordenadas se cruzan. Y también sería como casi adivinar lo que vale x y lo que vale y. Por eso, por lo regular, para estos ejercicios siempre hay que utilizar números pequeños, pero podemos si nos damos cuenta bueno, eso sería, bueno, los números pequeños serían nada más para no hacer operaciones tan altas, pero si nos damos cuenta cuál es el valor aproximado, podemos también utilizar ese valor aproximado para tratar de adivinar cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. En este caso voy a usar algo muy sencillo, ¿no? Le digo, sigo utilizando números pequeños, para x voy a nombrar 1 y 2, y si en base a estos 1 y 2 voy a tomar una de las ecuaciones y voy a averiguar cuánto sería el valor de y si en esta ecuación, por ejemplo, x fuera igual a 1 y x fuera igual a 2. Entonces tomamos la primera ecuación. Tengo que la ecuación dice que x es x más y es igual a 5. Entonces es algo muy sencillo. Si x valiera 1, entonces y tendría que valer 4 para que se cumpla la condición de la igualdad y esto fuera 5. Si se fijan es algo muy sencillo. Entonces si x vale 1, y vale 4. Y si x valiera 2,
para que se cumpla la condición de la igualdad, pues tendría que Y tendría que valer 3. Entonces, aquí lo pongo, 3. Después de eso, ¿qué es lo que hago? Si se fijan, esto lo puedo tomar como coordenadas y dentro de mi plano cartesiano, yo voy a ver esas coordenadas, a localizar el punto donde se encuentre, ¿no? Entonces, camino uno en positivo en X y en 1, 2, 3, 4 en Y. Y aquí pongo un punto. Y hemos encontrado el primer punto. Ahora, camino 2 en X y 3 en Y. Aquí iría nuestro segundo punto. Entonces simplemente basta con trazar una pequeña recta que se puede extender hasta donde sea, no importa. Puede ser muy hacia arriba, muy hacia abajo, pero lo importante es que cruce sobre los dos puntos. Mi recta debe de ir sobre los dos puntos que acabo de encontrar, ¿no? Ya hemos encontrado una recta, que es lo que nos hace falta para terminar de resolver este problema, pues empezar a, a crear una nueva tabla para encontrar, hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora con la segunda ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a crear una tabla, X y Y. Una vez más, les voy a dar el valor de 1 y de 2. ¿Por qué 1 y 2? Yo le puedo dar los valores una vez más, los valores que yo quiera. Pero los valores de 1 y 2 por lo regular siempre son los valores más sencillos, más cómodos de utilizar. Entonces vamos a utilizar, ya utilizamos nuestra primera ecuación, vamos a utilizar nuestra segunda ecuación para tratar de averiguar qué valores tomaría Y si X valiera 1 y si X valiera 2. Entonces, si se fijan, si yo pongo la ecuación, X es igual a 1 y Y es igual, perdón, X es igual a 1 menos Y, entonces diríamos que, ay, perdón, no, disculpa, si X vale 1, ¿cuánto tendría que valer Y para que este fuera 1? Entonces, definitivamente, si se fijan, habría que eliminar la Y porque se supone que 1 es igual a 1, por lo tanto, si Y necesito eliminarla, tendría que poner que Y es igual pues a 0 para, ¿sí? Para que me quedara igual. 1 menos 0, pues me da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si X valiera 2? ¿Cuánto tendría que valer Y? Entonces, pues Y tendría que valer, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con este signo porque me está diciendo que voy a convertir en simétrico el número que tenga aquí adentro. Entonces, como lo voy a convertir en simétrico, tiene que dar un número positivo para que me quede el simétrico de 1 sería menos 1. Entonces, si X valiera 2, Y tendría que valer 1 para poderle restar a 2, quitarle 1 y que me quede 1. Entonces, digamos que eh, cuando X vale 2, Y tiene que valer 1. Y lo hablo con signo positivo. ¿Por qué con signo positivo? Porque el signo negativo que está aquí en la ecuación me está cambiando mi signo, pero yo tengo que tener un signo positivo. Entonces, he encontrado una vez más los puntos de mi plano cartesiano y lo único que tengo que es ubicarlos, ¿no? Tengo que cuando X vale 1, Y vale 0. Entonces estaríamos hablando de que mi punto se encuentra en esta parte de aquí. Y cuando X vale 2, Y vale 1 y estaríamos hablando de que mi punto estaría aquí. Si se fijan, ahora no hemos coincidido en en donde se juntan las líneas, pero no hemos adivinado, pero eso no significa que no podamos crear nuestra línea y darnos cuenta de que hay un punto donde ambas se cruzan.
que vendría siendo, por ejemplo, en el donde x vale 3 y y vale 2. Este es mi punto. Si se fijan, entonces he encontrado la solución. ¿Cuál es la solución? X vale 3, x es igual a 3 y y es igual a 2. ¿Cómo lo sabe? Porque he contado 1, 2, es 1, 2, 3 y subo 1, 2 lugares. Y ahí va a haber ocasiones en las que no es exactamente el 2 y el 3, pero ahorita estamos utilizando solo ecuaciones de números enteros. Pero va a haber ocasiones en las que sería un poco difícil cuando hablamos que tienen coeficiente, por ejemplo, fraccionario, o un coeficiente decimal. Pero ahorita no es el caso, pero sí puede ser. Este método se podría complicar si tuviéramos ese tipo de números. Entonces, en esos casos, por lo regular, se busca un aproximado más o menos para saber. O existen los otros métodos, el método de suma y resta, para poder ser más precisos con respecto al resultado, ¿no? Ahora, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué es lo que nos hace falta? Entonces, pues nos hace falta comprobar y vamos a comprobarlo en ambas ecuaciones de tal manera de que voy a decir que voy a tomar la primera ecuación, x más y es igual a 5. Y si yo sustituyo los valores de x y los valores de y, me voy a encontrar que 3, que vale x, más 2, que vale y, es igual a 5, por lo tanto se cumple. ¿Sale? Y después voy a usar la otra ecuación para comprobar si efectivamente me da ese resultado. Es decir, x es, menos y es igual a 1. Yo voy a sustituir los valores, por ejemplo, ya sabemos que x vale 3, menos 2 que vale y, entonces es igual a 1 y nos podemos dar cuenta que efectivamente 3 menos 2 pues me da 1. Y entonces quiere decir que hemos encontrado la solución de nuestro problema. Muy sencillo. Si se fijan, esto nada más es cuestión de práctica, de practicar, de ver qué valores se tienen y qué podemos encontrar, dónde se cruzan ambas rectas para ver cuál sería el resultado a este sistema de ecuaciones. ¿Sale? Entonces, ya para terminar, nos hacen unas pequeñas preguntas. Voy a borrar todo. Para poder contestar la siguiente. Entonces, ¿cuál es el punto donde se cortan las rectas? ¿Cuál es el punto donde se cortan las rectas? ¿Hay un punto? Sí. ¿Cuál es el punto? Cuando hablamos del punto, pues hablamos de la coordenada en la que tendríamos que decir que estas se cortan en el punto donde está, donde siempre recordemos que el número es X y luego el segundo punto es Y. Entonces diríamos 3, 2, en el punto 3, 2, ¿sí? Que es donde nos están preguntando. Entonces, es la coordenada con la cual nos están preguntando, dice, ¿en dónde se corta? En el punto de la coordenada 3, 2. Y lo podemos saber de esta manera. ¿Cuál es el valor de X? Pues el valor de X es 3. Y ¿cuál es el valor de Y? Pues el valor de Y es 2. Entonces ya hemos visto cuál es el resultado. Ahora dice, la representación gráfica es un sistema de ecuaciones y las coordenadas X, Y, como lo menciono aquí en el punto, la representación gráfica de un sistema de ecuaciones y las coordenadas de X, Y del punto de intersección de la recta deben coincidir con la solución del sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos algebraicos que ya conocemos. ¿Era cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para comprobar que realmente es cierto? Vamos a utilizar otro método el día de hoy para comprobar que efectivamente podemos utilizar cualquier método para resolverlos y que me tiene que dar el mismo resultado, porque hay quienes me pueden decir, y si es el mismo resultado, si utilizo cualquier método, entonces hagamos una pequeña prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de la suma y resta porque creo que es un poquito más sencillo para esta ecuación. Sí, debido a que tengo dos números que son simétricos, simplemente los voy a sumar. De tal manera de que yo voy a decir que ahora voy a tener
2x, porque va a sumar x más x, me va a decir que son 2x. Voy a eliminar las y de tal manera, porque son simétricos, las voy a eliminar. Y esto va a ser igual a 5 más 1, pues me daría 6. Si se fijan, aquellos que ya se empiezan a ser expertos un poco en el tema, saben que este 2 va a dividir a este 3 y que el resultado va a ser, 6, perdón, va a dividir al 6 y que el resultado va a ser 3. Porque si yo paso este 2 hacia este lado, lo voy a pasar dividiendo, ya que de este lado está multiplicando. Y al dividirlo, voy a dividir los 6 entre 2 y el 6 entre 2 pues me da 3. Por lo tanto, yo puedo decir que x es igual a 3 con el método de la suma y resta. Lo voy a poner de este lado y si se fijan hemos encontrado nuestra primera coincidencia. Y nosotros por deducción podríamos decir que efectivamente tomando una de las ecuaciones para encontrar el valor de y, vamos a tomar la primera, podríamos decir de que en la primera tenemos x más y igual a 5, y si nosotros ya sabemos que x es igual a 3, obviamente el número por el cual voy a sumar el 3 para que me dé 5, pues sería el 2. Ay, que me he comido la y, ¿verdad? Pues sería el 2. No puede haber otro número que sumándole a 3 me dé 5. Entonces, también, si se fijan, coincide con las coordenadas y coincide con los números que hemos encontrado. 3, x es igual a 3 y es igual a 2. Y sé que se cumplen en ambas porque ya lo he comprobado, ¿no? Entonces, eso significa que podemos utilizar cualquiera de los métodos mencionados, ¿ah? No importa. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Hay que seguir practicando un poquito lo que viene siendo los sistemas de ecuaciones, porque vamos a hacer un poco de cosas más complejas más adelante y tenemos que dominar esto, ¿no? Digo, yo sé que esta parte es un poco laboriosa, un poco enredosa, pero sí si tenemos dudas, hay que leer un par de veces más el libro, regresarnos a temas anteriores. No pasa absolutamente nada. Tenemos nuestro manual tiene toda la información necesaria para poder ayudarnos a entender lo que estamos haciendo. Y también recordamos que tenemos videos y tenemos todos los medios de comunicación para nosotros estar platicando acerca de si tienen algún problema, ¿no? De todos modos, los días viernes, como les digo, si ustedes gustan, voy a estar pendiente de las 3, pueden utilizar el mismo link para tener una asesoría virtual. Y de mi parte sería todo. No olviden estar checando la plataforma para estar viendo las actividades y el vencimiento de la fecha límite de entrega, ¿no? Entonces, me despido, nos vemos y hasta la próxima.